mundo sabe que Hospitalet es una ciudad básicamente construida por la inmigración, ¿no? Esta inmigración ha tenido sobre todo lugar durante el último siglo XX y también en este inicio del siglo XXI. Sobre todo tiene un papel muy destacado esta migración de los años que comienza después de la Guerra Civil. En un primer momento, los años 40-50, hay investigadores que han estudiado que se trataba de una migración con un carácter fundamentalmente político, de gente que huía, ¿no? del campo, de la persecución, de alguna manera de la depuración política que se estaba haciendo en el medio rural español, ¿no? Sobre todo en zonas de Andalucía, de Castilla, y venían a las grandes ciudades. Pero sobre todo la gran masa de gente o el gran flujo de migratorios tiene lugar en la década de los años 60 hasta la crisis económica que estalla en los años 80. Y es una migración que sobre todo viene caracterizada por un fenómeno que es masivo, ¿no? Tenemos una situación en que la agricultura entra en crisis, el medio rural entra en crisis y la industria y servicios están generando muchísima ocupación. Pero evidentemente esta industria y estos servicios no se reparten de forma igualitaria por todo el territorio, sino que sobre todo están concentrados en las principales áreas urbanas y en el caso de los servicios, donde en España tiene mucha importancia el turismo, en toda la costa mediterránea. Entonces estos serán los grandes centros receptores de flujos inmigratorios y Hospitalet, dada su condición de ciudad industrial, ciudad vecina a un área metropolitana como es Barcelona, con una gran potencia industrial, de generación de ocupación en el sector de la industria, en el sector de los servicios, pues se convierte en recepción de estos flujos. De los años 60, pues claro, en los pueblos estábamos bastante mal. No había trabajo, entonces la determinación fue salirnos de allí, ¿no? Yo ya tenía un hermano aquí, el hermano Paco, Telemayor, y fue el que nos trajo para acá. Y la verdad es que nos venimos aquí al barrio. Mi padre se vino antes, compró un piso, en fin, entonces estamos aquí. Y, en fin, y yo creo que a pesar de que me gusta mucho Andalucía y todas las cosas, pero una ducha que en el pueblo no la habíamos tenido nunca, y yo ya me vine con 24 años, nosotros éramos 4 a trabajar, o sea, 4 y mi padre 5, claro que eran 5 sueldos cada mes que le entraba a mi madre, la cosa más importante, ¿no? Que la necesidad de vivir medio regular, no bien, medio regular. Pero yo cuando llegué a Barcelona, pues lo primero que hice fue conectar con la gente que había aquí ya Se dio una particularidad que fue muy importante y era que primero fuimos paisanos, más tarde fuimos aficionados, pero al final éramos una familia, éramos amigos. Una determinación que no se dio en otros pueblos, ¿no? En Cornellá, por ejemplo, es un pueblo muy flamenco, tenía sus 2 o 3 peñitas. Santo Coloma también tenía un par de peñas, pero claro, Hospitalet es que se dio la casualidad que de una vez, así, no todas juntas, pero sí, si decimos una tras de otra, había 8 peñas en Hospitalet, claro, y entonces en Hospitalet había una vivencia en el flamenco que no la había en ningún pueblo más. Mi mujer, que yo creo que es el artífice más importante que hay en mi vida dentro del flamenco. Llevo aquí ya 60 años, voy a hacer ahora 50 años de casado, que los hago en el mes de julio, y para mí ha sido todo, ¿no? Porque yo vine aquí, como venimos todos, analfabeto, porque tuve la desgracia de no estar nunca en un colegio. Analfabeto, venía cateto como para dejármelo de sobra. Aquí el tiempo me ha ido puliendo. En noviembre del 71, como te he dicho, y el primer sábado que yo estuve aquí, mi cuñado, el marido de mi hermana, la mayor, y el hermano, dice, oye, vamos a llevar al Pepe a la peña. ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿Dónde lo vamos a llevar? Yo qué sé. Pues vamos a llevarlo a la peña. Y entonces me llevaron a la peña que estaba un poco más para abajo de la calle Menorca, que antes era la calle Escuela. Y, bueno, la avenida de Electricidad, pero que había muy poco. Y ellos se reunían todos en la calle Escuela antes. Y me llevaron el primer sábado. A la peña pues, me encontré con que había mucha gente del pueblo, mucha gente de Osuna. Mis primos, matrimonio también de Osuna, que yo conocía, el Gabino, que también cantaba, Luis Gabino. Yo he cantado toda mi vida. Yo he cantado toda mi vida.
Creo que Hospitalet es una ciudad con una idiosincrasia que pocos pueblos tienen. He visto en Hospitalet de toda clase de cultura, de personas. He visto gallegos, aragoneses, catalanes, manchegos, castellanos, te lo he dicho antes, ¿no? Gente de Burgos que estaban de Mastresa. Y es una ciudad que ha sabido coger a todas esas personas, todas esas culturas que venían de distintas provincias, ¿no? De distintas comunidades hoy. Pero también hay que tener en cuenta que cuando nosotros vinimos a Hospitalet en el 69, pues traíamos algo, no de la posguerra, ¿no? El sentimiento aquel, faltaba alegría en ciertos ambientes, ¿no? Y pienso yo, creo, es mi forma de pensar, que nosotros vinimos y encontramos la situación idónea para transmitir aquello y no perderlo, porque aunque tú hubieses ido de tu pueblo, ¿me entiendes? Encontramos quizás ese ambiente, ¿no? Los amigos, las amistades, los andaluces, los extremeños, todos tenían su sitio y todos participaban de la vida, de la sociedad. Nosotros estábamos todos en el pueblo. Mi padre ya llevaba varios años que emigraba a Francia. Se tiró 7 años yendo y viniendo, ¿no? A Francia. Y entonces, pues resulta de que yo también trabajaba en el campo, de alguna manera, pues mi padre estaba muy perseguido, pues allí, porque entonces cuando Franco, perteneciendo al Partido Comunista, estaba muy perseguido, que eran comisiones obreras. Él, y en la construcción, él y Jaume Valls. Sí. Y entonces, bueno, fueron votados y estuvieron claro, el ayuntamiento. Mi padre tenía cartera, era de Industria, Comercio y Trabajo. Que ya no es que fuera flamenco, quien cantaba realmente entonces era mi madre. ¿Y tu madre qué cantaba? Mi madre siempre ha cantado la canción esta de Julián Grimau. Bueno, esa canción que ahora, sí, explica que la cantó también en Roma, ¿no? En París. O en París, con En París, cuando dio la Dolores Ibarruri, dio un discurso y entonces mi madre estuvo allí cantando. Curro me enseñó todo del flamenco. Luego también, me llevó me preparó para ir a los cantes de la Unión. Y cuando vine, la verdad es que había mucha gente, incluso de mi pueblo y, del sur, de Andalucía, y poco a poco me fue seduciendo muchísimo. Lo mismo que no quería venirme, luego ya no me quería ir. A Barcelona con el dinero que había ganado tocando en una banda de cornetas y tambores en el pueblo. Y entonces, por él y la gente que en aquella época estaban vinculados con la cofradía, cuando empezaba, él me llevó, yo seguí sus pasos, toqué con él, tengo la suerte de haber tocado con mi padre, con mi tío y con otra serie de gente mayores que algunos ya no están. Y como antes, esto es una rueda, te vas vinculando, y la verdad que es una cosa bastante especial. Un poquito después de que naciera yo, entonces más o menos hemos crecido juntos. Le he visto muchas, desde que íbamos itinerando cada Semana Santa saliendo de un sitio hasta que tuvo su sede social primero en la Bóvila, luego en Bóvila en Calle Molino. Y he visto toda la evolución y es una cosa muy especial, no sé cómo explicártelo. Y es que he crecido con ellos, he evolucionado yo con la edad, porque hemos crecido todos juntos. Empezó una cosa que era muy pequeñita y he ido evolucionando con los años y he visto la evolución tanto de la Semana Santa como del barrio con ella. Mucha la gente que viene de fuera, pero el barrio se vuelca entero y a todo el mundo que la sienta. Para ti, ¿qué ha representado nacer en Hospitalet y vivir en Hospitalet? ¿Tú estás a gusto viviendo en esta ciudad? Yo estoy muy orgulloso de haber nacido aquí, de conocer a la gente que conozco, de haberme criado con la gente que me he criado, de la gente como Ildefonso, mi padre y mucha gente
Me han enseñado, aparte de flamenco, a ser persona también, de la cofradía, de todo. Que no es como antes, porque todo evoluciona, sí, pero estoy muy orgulloso de haber nacido aquí y de todo lo que se ha creado aquí, no solo la cofradía, no solo la Semana Santa, hay un festival, hay un memorial de Mairena, hay un concurso de guitarra nacional, hay una muestra de baile muy importante y hay muchas cosas, sobre todo de la cultura del flamenco y de la cultura andaluza. Bueno, porque yo vengo del baile clásico y de las puntas y del ballet, del claquet incluso, del jazz. Yo he bailado de todas las disciplinas del baile, las he hecho yo, pero no es que en el flamenco no se estudie, sino que todo aquello es como bastante hermético. Y entonces cuando yo dejé de trabajar decidí vivir en la ciudad de otra forma a como yo lo conocía en la escuela, y lo que me llamó la atención fue la libertad que te da el baile flamenco. Tú llegas al baile flamenco y tú no tienes por qué tener, pues lo tienes mucho mejor, pero tienes la libertad de poder hacer y deshacer. De si estás según tu estado anímico, podrás bailar mejor o muchísimo mejor. Empezaron a dar clases de baile, yo creo que fui yo. La primera profesora de baile flamenco que tuvo la tertulia fui yo. Y era una época en la que empezaba todo este boom de la sevillana. Pero bueno, empezamos a dar clases de sevillanas y yo aproveché eso para enseñar otras disciplinas, no solamente flamenco, sino también jotas. Toni Moñiz, por ejemplo, yo recuerdo que él siempre muchas veces cuenta que vino a bailar sevillanas y yo le monté una jota, ¿no? Bueno, pues sí, pero yo aproveché el tirón de la sevillana para dar clases de otras cosas. Todo, imagínate, yo vivo aquí desde los 13 meses, eso quiere decir que toda mi vida está aquí, sigo viviendo aquí, antes en la Florida, ahora en el barrio San Feliu. Aquí me he roto los zapatos, me he zaleado las rodillas, hemos visto las bóbilas. Para mí significa todo, es mi ciudad, es donde han nacido mis hijos y es donde he conocido a mi gente, a mis amigos, a donde he conocido el flamenco, donde lo he desarrollado, donde trabajo además. O sea, para mí Río Hospitalero es todo. Mira, yo cuando era muy pequeñito, 2 o 3 años, pues él me ponía mucha música y yo bailaba. Y oír esa música tan bonita y yo la bailaba, pues me ha significado mi abuelo pues la mayor parte de mi pasión por el artisteo, ¿no? Bueno, yo desde muy pequeñito empecé con la Ana Márquez en la tertulia de los claveles y estuve con ella mucho tiempo y bueno, yo Hospitalet siempre lo he visto como muy familiar. Un pueblo, por ejemplo, hay pueblos que, pues, bueno, cada uno pues hace lo que quiere, pero Hospitalet siempre lo he visto muy familiar. Bueno, mi abuelo conoce a todo Hospitalet, de estar aquí muchísimos años, pues sale por la calle, hola, ¿qué tal? Pues claro, y yo lo veo muy familiar y me gusta mucho vivir en Hospitalet, la verdad. Un gran colectivo humano que vino de las tierras del sur, de Andalucía, también de Extremadura y de Murcia y de otras partes de la península, llegaron a Hospitalet y encontraron cobijo en Hospitalet. En ese sentido, bueno, esto es una riqueza impresionante para la ciudad porque somos un crisol de culturas, efectivamente, como se ha dicho muchas veces, y esto es una riqueza extraordinaria que la ciudad tiene y que la ciudad debería conservar y exportar de alguna manera. De unos colectivos muy amplios de gente que eran vecinos activos y activistas de la ciudad que tenían sus manifestaciones culturales específicas. Participaban probablemente en otro tipo de actividades culturales y estas, andaluzas en concreto, tenían un público asegurado porque en los barrios, sobre todo del norte de la ciudad, en toda la ciudad, pero sobre todo en los barrios del norte de la ciudad, había un colectivo de vecinos, de ciudadanos andaluces que tenían mucha actividad en la calle, que eran muy conscientes de que se debían conservar las tradiciones culturales andaluzas, intrincadas con la realidad que vivían en aquellos momentos, que era la realidad de la transición política y por tanto la conquista de las libertades, y eso
muy vinculado a la realidad catalana y a la conquista de la realidad de las libertades también en Cataluña, propias de Cataluña. El caso de Rafael Alberti es un caso también parecido. Yo creo que fue en la campaña del año 80 que vino a hacer unos mítines del SUC como invitado en los barrios de la Florida. En principio la idea era que nos hiciera un poema para incluir en la revista. Yo me acuerdo que cuando terminó el meeting, nosotros asistimos al meeting, cuando terminó fui, Rafael, mira, somos de una revista de Hospitalet, de cultura, y estamos muy interesados en que nos hagas una poesía para la revista e incluirla. Claro, el hombre dijo, hombre, yo soy fácil haciendo poesías, pero claro, yo poesías así de improvisadamente no hago, yo me tengo que sentar. Dijo, bueno, pero de todas maneras, si me das un papel y un bolígrafo, te hago un dibujo y lo incluís en la revista. Hombre, claro, yo cuando nos dijeron eso pensé, madre mía, fantástico. El problema es que habíamos ido sin papel y sin bolígrafo, ¿no? Y Alberti nos dibujó uno de sus dibujos más conocidos, que es la paloma esa de la paz floreada que tenía Alberti. Y yo me quedé el original de Alberti. Entonces, como que yo tenía la sensación de que ese original de Alberti no era mío, era una cosa que era patrimonio de la ciudad, pues al cabo de un tiempo me puse en contacto con el director del museo, entonces era Francesc Marcé, y le dije, mira, tengo un dibujo original de Rafael Alberti y yo creo que esto es patrimonio de la ciudad y por lo tanto tendría que quedarse como patrimonio de la ciudad en el museo. Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad de Cataluña y la más densamente poblada, ha pasado de ser una ciudad dormitorio de la Gran Barcelona a una ciudad de acogida. Su emblema, la Acollidora, es un paradigma de aceptación de la diferencia. Sus masificadas oleadas inmigratorias, llegadas desde los diferentes lugares del Estado español que se asentaron en su suelo, han determinado la ciudad que conocemos actualmente. No obstante, el declive del asociacionismo producido en los últimos años no ha restado que la permanencia de la huella, la impronta cultural y la integración de los símbolos y manifestaciones de origen andaluz, sobre todo flamencos, que son los más visibles y numerosos en la ciudad de Hospitalet de hoy, nos muestra uno de los principios más ilustrativos para comprender la constitución de las sociedades actuales, en la que la diferencia cultural de los distintos colectivos no marca superioridad alguna ni identidad exclusiva, ya que ha de imperar la igualdad entre todas las personas, porque atendiendo a este principio antropológico, los otros somos todos. Señorito infame,